Bueno, entonces vamos a empezar teniendo una idea de lo que es el mantenimiento, ¿vale? Aunque yo creo que todos más o menos la tenéis, ¿vale? De qué es mantener un equipo, pues es hacerle las revisiones, las operaciones necesarias para que siga funcionando en buenas condiciones, ¿vale? De manera correcta en todos sus tipos de funcionamiento, en todas sus situaciones de funcionamiento. A nivel doméstico, instalaciones eléctricas, hay que realizar una serie de mantenimientos que en la práctica muchas veces no se realizan. Quien tiene, por ejemplo, contratado con la compañía eléctrica algún tipo de mantenimiento, pues sí que los va a tener. Hay muchos consumidores de energía eléctrica en instalaciones domésticas que no realizan ese mantenimiento. ¿En qué consiste el mantenimiento que se hace en una vivienda? Pues bueno, en comprobar sobre todo el disparo de las protecciones e inspección visual, ¿no? De que todo está correcto. A nivel industrial, tampoco es obligatorio tener mantenimiento. De hecho, hay instalaciones industriales que no tienen mantenimiento. Sí hay un tipo o parte de las instalaciones que por normativas tienen mantenimientos obligatorios, pero que normalmente esos mantenimientos o esas revisiones las hacen personal externo a las empresas. Por ejemplo, si tienes torres de refrigeración son las instalaciones de climatización industriales, ¿vale? En un tamaño más grande que un aire acondicionado. Bueno, las torres de refrigeración por normativa tienen una serie de mantenimientos. Sabéis que el tema de los aires acondicionados, con el tema de las bacterias y demás, pues es un tema delicado. Entonces, tiene una serie de revisiones que además son bastante exhaustivas de manera anual, donde viene una inspección externa y realiza esas verificaciones. Entonces, para pasar esas verificaciones, la empresa que no tiene mantenimiento propio contrata un mantenimiento externo con una empresa especializada, normalmente la empresa que le ha instalado la torre de refrigeración, para que le haga el mantenimiento anual. Antes de pasar la inspección, pues pasa el mantenimiento y se asegura de que todo está correcto, de que cumple con los niveles que marca la normativa y demás. ¿Vale? Eso es un ejemplo. Máquinas elevadoras, por ejemplo, también tienen un reglamento específico y tienen una serie de inspecciones específicas. Centros de transformación. Los centros de transformación también necesitan pasar cada X tiempo una serie de inspecciones. Se hacen unas verificaciones de puesta a tierra, de tensiones de contacto, tensiones de paso. Bueno, hay una serie de cuestiones normativas por el reglamento de alta tensión que hay que verificar. Todas esas instalaciones, aunque la empresa no tenga mantenimiento, pues lo normal es subcontratar con alguna empresa especializada el mantenimiento de esas instalaciones para que cuando llegue la inspección reglamentaria todo esté bien, todo esté correcto, ¿vale? Una empresa que sea mediana o grande, lo normal es tener mantenimiento propio, ¿vale? Un equipo de mantenimiento que sea propio de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque las instalaciones industriales son sistemas complejos que involucran muchos tipos de instalaciones que trabajan conjuntamente. Puedes tener instalaciones automatizadas, que es el caso de nuestro módulo, lo que estudiamos aquí, pero instalaciones automatizadas van a tener instalaciones de neumática, con mucha probabilidad, a nivel industrial casi todas las líneas automatizadas lo tienen, instalaciones eléctricas, por supuesto, va a tener instalaciones en muchos casos hidráulicas, ¿vale? En actuadores que necesitan ejercer mucha fuerza, pues la hidráulica se utiliza a nivel industrial bastante también. Va a tener instalaciones eléctricas que realizan calentamientos, caldeo de determinados reactivos para determinados procesos de fabricación, ¿vale? Hay instalaciones electrónicas o hay equipos electrónicos también que hay que mantener. Entonces es un sistema con un montón de instalaciones que trabajan conjuntamente pues, en la producción de X producto o para lo que sea, ¿vale? Por eso es necesario tener un mantenimiento que mantenga todas esas instalaciones trabajando de manera conjunta en perfectas condiciones. Partimos de la base también, otra base que hay que tener antes de empezar a ver lo que hay en el mantenimiento, que el mantenimiento es caro, ¿vale? Tengo que tener una serie de trabajadores contratados en la empresa con una dedicación exclusiva al tema del mantenimiento y van a cobrar el sueldo todos los meses, ¿vale? El mantenimiento está para reparar averías, pero está también para realizar lo que vamos a ver ahora, un mantenimiento predictivo, un mantenimiento productivo total, bueno, para hacer una serie de tareas rutinarias que hacen que la instalación siga funcionando correctamente.
¿vale? Entonces eso genera dinero también en repuestos. Si estoy en un mantenimiento predictivo, pues voy a sustituir mucho material antes de que acabe su vida útil y también me va a costar dinero, ¿vale? Entonces hay que hacer un compromiso entre el dinero que nos gastamos en el mantenimiento y el dinero que nos ahorramos en averías. Se supone que si estoy gastando en un mantenimiento, voy a reducir las averías al mínimo, con lo cual voy a reducir los periodos sin producción al mínimo, ¿vale? Se juega siempre para esos cálculos con las pérdidas posibles en el caso de una parada de la instalación. ¿Cuánto me cuesta cada hora que está parada una máquina? Sería un poco la pregunta. Y en mantenimiento se la hacen, ¿eh? Y está contabilizado, ¿vale? Cada X tiempo de parada de una máquina cuesta tanto dinero. He dejado de producir tantas unidades de mi producto y eso me supone un coste de tanto dinero, ¿vale? Entonces, dentro de ese balance, pues cuando se opta por hacer un mantenimiento hay que valorar, bueno, lo que me voy a ahorrar frente a lo que voy a gastar. Bueno, tipos de mantenimiento que tengo, yo lo he reducido ahí a 4, los 4 que me parecían más relevantes. El correctivo es cuando simplemente me dedico a reparar averías. Empresas más bien pequeñas donde el mantenimiento está para reparar averías, están siempre reparando máquinas. Son muchas veces empresas a lo mejor que son ya antiguas, que tienen maquinaria antigua, entonces las averías van a consumir prácticamente todo el día a día del equipo de mantenimiento, ¿vale? Y cuando no están reparando averías, pues están reacondicionando máquinas, ¿vale? Máquinas antiguas que están sin funcionar, las están reacondicionando para volver a ponerlas a funcionar. Eso sería el mantenimiento correctivo. Lo que pone ahí con el signo ese del dólar y la flecha quiere decir que me aumenta el coste en la producción, ¿vale? Voy a tener máquinas paradas, voy a tener costes de producción por no fabricar durante ciertos periodos de tiempo, ¿vale? Me aumenta los costes de producción. Mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo es aquel donde yo voy a llenar las máquinas de sensores que me midan diferentes magnitudes del proceso productivo, de tal manera que yo pueda detectar, pueda predecir cuándo una máquina se va a romper. Por ejemplo, un sensor de vibraciones. Me está midiendo la vibración que tiene una determinada máquina a nivel mecánico. Y en cuanto yo detecte que la vibración pasa de un determinado umbral, sé que esa máquina va a tener alguna rotura en algún elemento mecánico. Entonces lo que hago cuando detecto eso es esperar a que esté en un periodo donde la máquina no produzca, ¿vale? Por la noche, un fin de semana, bueno, cuando vaya a hacer una parada en esa máquina, y sustituyo los elementos en los que yo detecte que tengo la vibración, ¿vale? Elementos mecánicos, un eje, un engranaje, lo que sea, ¿vale? También, por ejemplo, sensores acústicos para detectar fugas de aire a presión, de fluidos. Normalmente las fugas empiezan muchas veces en las tuberías por un poro y eso va a generar un sonido que se puede detectar mediante sensores acústicos. De esa manera yo voy a saber que en un determinado tramo de tubería voy a tener una futura rotura y bueno, lo que hago es pues buscarla cuando la máquina, cuando esa parte del proceso esté parada y sustituir ese tramo de tubería por uno nuevo, ¿vale? Ese es el predictivo. ¿Cuál tiene el problema del predictivo? El coste está en la instalación. Necesito tener un sistema inteligente a base de sensores y un ordenador, un sistema de control que sea capaz de analizar los datos. Ahí entramos, os lo pone ahí al lado, en lo que se llama el Big Data, ¿no? Que hoy en día está tan de moda. El Big Data consiste en tener bloques de datos o cantidades de datos ingentes, muy grandes, y tener un ordenador que los analiza. Y en esos datos, pues tú lo que vas a buscar son anomalías, como es el caso de un mantenimiento, vas a buscar patrones de comportamiento de determinados elementos. Esto se aplica a todo, ¿eh? El Big Data se aplica a instalaciones, a mantenimientos industriales, pero se aplica en la sociología, con poblaciones, se aplica a consumos, en el marketing, se aplica en medicina para detectar, no sé, posibles riesgos, ¿no? de determinados productos que producen enfermedades. ¿Cuál es el problema? Que necesito un equipo lo suficientemente potente para que sea capaz de digerir, de analizar todos esos datos. Entonces, en una instalación industrial lo que voy a necesitar es un equipo, un ordenador dedicado que sea capaz de consumir todos esos datos que le da los sensores, ¿no? Y, claro, analizarlos, luego tengo que tener un programa que sepa interpretar. Que si un sensor me da un determinado valor o siempre está en un margen, cuando eso se sale me tiene que dar una alarma para poder hacer la intervención correcta. Me tiene que localizar además el punto de la avería de manera concreta. Eso
sería un mantenimiento predictivo. Aquí el coste está en la parte de instalación, sobre todo. Luego estaría el productivo total, ¿vale? El productivo total, que sería como el escalón más grande dentro del mantenimiento. El productivo total, que se llama también TPM, es donde todo el personal de la empresa se involucra en el mantenimiento, desde el operario de la máquina, que va a tener, un operario de máquina va a tener tareas de mantenimiento asignadas, muchas veces son inspecciones visuales, detectar de manera, bueno, oyendo, ¿no? Si la máquina tiene alguna vibración, emite algún ruido, lecturas en parámetros de un cuadro, en indicadores de cuadro, de que los valores están dentro de lo permitido. Incluso a veces pequeños engrases de la máquina los realiza también el operario. El productivo total incluye también esa parte del predictivo y además todos los equipos se interconectan de tal manera que el CEO de la compañía desde su ordenador puede saber en todo momento cómo está funcionando toda la planta industrial. Qué máquinas están paradas, qué máquinas están funcionando, qué cantidad de unidades se está produciendo en ese momento, ¿vale? Si hay algún parámetro, alguna alarma en algún equipo por el mantenimiento predictivo. Eso es el sistema productivo total. Todo el engranaje de la empresa, todo el funcionamiento de la empresa está orientada al tema del mantenimiento, de tal manera que la producción nunca se para. La idea de un mantenimiento productivo total es que la producción no sufre paradas, ¿vale? Se intentan reducir también las averías a cero. Nunca se consigue reducir las averías de una instalación a cero, pero sí que se consiguen reducir prácticamente a cero y se involucra a todo el personal. Ese, por ejemplo, se utiliza en las fábricas de automóviles de Japón, fábricas de chips, por ejemplo. Suele ser sobre todo en instalaciones de fabricación de alta tecnología, donde se fabrican muchas unidades en cadena y bueno, las paradas, el tiempo de parada suele generar costes grandes. Entonces nos compensa optar por ese sistema de mantenimiento productivo total. Obvio decir ahí que es el más caro de todos, claro. Tienes que tener involucrado a todos los engranajes de la empresa, es el más caro. Pero a la larga es el que más beneficio te va a dar porque no vas a parar nunca de producir. Y luego lo tengo ahí abajo, el preventivo, que está como en color rojo, ¿no? Sería como lo opuesto al correctivo. Sería en un escalón más bajo que el predictivo y el productivo total. Preventivo consiste en sustituir antes de que se produzca la avería. Yo tengo estimado, tengo calculado cuándo van a romper los componentes. Sería como un predictivo, pero en este caso por tiempo de utilización, ¿vale? No por condición, como sería en el caso de un predictivo, por el deterioro que tenga, sino por el tiempo que lleva funcionando. Preventivo es como cuando en un coche le cambiamos la distribución, ¿no? Cuando te dice el fabricante del coche, pues a los 10 años, o a los 8 años, o a los tantos kilómetros tienes que cambiar la distribución. Y probablemente, ¿para qué son a los 5 años en muchos modelos? Cuando la cambias, esa distribución del coche son unas correas de estas de goma, ¿no? Normalmente cuando hay que cambiarlas, ¿por qué lleva correas de goma? Esas correas todavía están bien. ¿Qué pasa? Que la goma caduca, las gomas se van deteriorando con el tiempo simplemente aunque no uses el coche. Y va a llegar un momento que va a romper. Una rotura en la distribución del motor de un coche te puede dar lugar a una avería que incluso te rompa el motor. Con lo cual, aunque sea caro, es un mantenimiento además el de la distribución que es caro porque te tienen que desarmar, según el modelo, te tienen que desarmar medio coche para llegar a la distribución, en algunos casos, y eso son horas de mano de obra. Y además, pues las piezas y demás, ya sabéis que en los coches las piezas son caras. Eso sería un ejemplo de un mantenimiento preventivo. En nuestras instalaciones, ¿a qué toca el preventivo? Pues a cambio de contactores, cambios de relés, cambios de sensores cuando están funcionando, pero porque yo he calculado que a lo mejor dentro de un año o dentro de poco tiempo me van a romper, ¿vale? Según los ciclos de maniobras que me da el fabricante, yo he hecho un cálculo de hasta cuánto me va a durar y lo sustituyo. Los relés ya veis que es muy fácil porque como son enchufables, se quitan y se ponen y ya está. Los contactores, bueno, pues ya tengo que tirar de destornillador y tengo que desarmar un poquito más, ¿vale? Estoy en instalaciones, por ejemplo, de 24 voltios, se puede hacer en caliente. Si estoy en mandos a 24 voltios, por ejemplo, con los relés se puede hacer en caliente perfectamente. Con el contactor, como tengo ya parte de fuerza, pues probablemente no. Haya que descargar el cuadro, que hacer todo ese proceso de las 5 reglas de oro, parar la máquina, etc. ¿Vale? El preventivo es también uno de los más costosos. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo material que funciona de manera continua,
¿vale? A partir de ciertos años de la planta, ya la sustitución de elementos la voy a hacer escalonada, pero va a hacer que sea prácticamente continua, ¿vale? Incluso se llegan a rehacer muchas veces cuadros eléctricos completos con material moderno, ¿vale? Actualizado, para garantizar que está en perfecto funcionamiento. Por eso pone ahí el signo del dólar, el dinero, con la flecha para arriba, que quiere decir que es de los más caros que hay, ¿vale? Es de los más caros que hay. De todas maneras, según cómo sea la avería, sigue saliendo más barato que el correctivo, ¿vale? Porque en el preventivo también voy a asegurar la producción de manera bastante continua. Voy a tener pocas paradas por averías porque las voy a evitar mediante la prevención, ¿vale? ¿Para qué se realiza el mantenimiento? Bueno, para ahorrar dinero a la larga lo que se pretende es ahorrar costes, aumentar la productividad y sobre todo la calidad. La calidad quiere decir que los productos que yo fabrico son todos iguales, son todos uniformes. Mantengo un estándar, un nivel de calidad en todos mis productos. Muchas veces las averías de la máquina no hacen que la máquina se pare, sino que a lo mejor las piezas que estoy produciendo tienen imperfecciones, con lo cual voy a estar produciendo un producto de más baja calidad. Por eso, para mantener la calidad, el mantenimiento también es importante. Al final lo que se trata es de mantener una instalación en funcionamiento, con todas sus características, que funcione perfectamente, ¿vale? Bueno, yo creo que es bastante intuitivo, ¿no? Lo que es un mantenimiento. ¿Qué gamas tengo de mantenimiento? ¿O cómo se organiza el mantenimiento? Pues normalmente las intervenciones del equipo de mantenimiento se organizan en el tiempo según eso que llamamos ahí gamas. Gamas son los momentos en los que yo voy a intervenir en la instalación. Tenemos gamas diarias, inspecciones visuales de las máquinas, medidas, las cosas que se realizan de manera diaria. Muchas veces las realiza el operario de la propia máquina, no el equipo de mantenimiento. Tengo gamas semanales, engrases, más medidas, ajustes de determinadas partes de la máquina. Desarmar, a veces en el mantenimiento semanal pues hay que desarmar alguna parte, ¿vale? Aunque suelen ser tareas que se pueden realizar sin desarmar mucho la máquina, con facilidad. Luego tengo gamas mensuales, ya son revisiones, intervenciones un poco más complejas en las máquinas, pues también sustituyendo componentes, realizando medidas, ajustando partes de la máquina. Luego tengo las anuales, ahí normalmente pues voy a hacer limpiezas, ¿vale? Limpiezas de componentes, que es una de las tareas de mantenimiento más importantes que hay. Mediciones de aislamientos de máquinas, en lo que toca instalación eléctrica, sustitución de elementos, ¿vale? Normalmente las anuales pues ya hago tareas que requieren desarmar la máquina bastante, que hay que intervenir bastante en la máquina. Por eso lo hago una vez al año solo. Luego tendría por encima de las anuales las paradas periódicas, cada 4, cada 5 años, cada 3, que es lo que llama ahí el overhaul, ¿vale? Paro la máquina, paro toda la planta muchas veces y hago una revisión integral de la instalación. Por ejemplo, pues en instalaciones complejas, como es la fábrica, por ejemplo, esta que hay en Navia de ENCE, la papelería, ahí cada X años hacen una parada y desarman todo. Es una instalación que tiene generación de energía eléctrica, tiene por supuesto la fabricación de pasta de papel, que es la principal actividad, pero tiene, aprovechando el calor, por ejemplo, que se produce en esos procesos, pues hacen otros procesos como producir energía eléctrica. Entonces, pues tienen un alternador y queman biomasa. Bueno, hacen una serie de procesos ahí que necesitan de una revisión o de una parada cada X años pues para poner todo a tono. Y luego tengo las revisiones por normativa, que es lo que os decía al principio. Reglamentos de partes de las instalaciones que me obligan a inspecciones externas. Entonces, normalmente eso dentro de la empresa, con una subcontrata muchas veces especializada, pues hago un mantenimiento de esa parte de la instalación. Centro de transformación, máquinas elevadoras, torres de refrigeración, donde tengo instalaciones con depósitos y líquidos y demás también suele haber. Bueno, un montón de instalaciones que tienen sus normativas, ¿vale? Eso sería una idea general de lo que es el mantenimiento. Luego, en esta primera parte de los apuntes tenéis descrito cómo son los estadillos para hacer un mantenimiento, por ejemplo, preventivo, qué tareas se hacen. Vamos a entrar en ello más adelante. Ahora vamos a la parte final del tema, que es las averías, que era por lo que habíamos empezado a ver el tema, ¿no? Con los esquemas, analizando posibles averías, posibles causas y demás, ¿vale? Es lo que vamos a ver ahora en primer lugar. Lo que sería
un mantenimiento correctivo. Bueno, la resolución de problemas que presentan las instalaciones durante el funcionamiento es una parte fundamental de lo que llamamos un mantenimiento correctivo. Correctivo porque lo que vamos es a corregir un mal funcionamiento de la instalación. Normalmente los fallos suelen tener un origen ajeno a la instalación, ¿vale? Como pueden ser una interrupción del suministro eléctrico, pero bueno, hay veces que también están causados en la propia instalación. Una máquina que coge una holgura y empieza a funcionar mal y me arrastra las averías a otros componentes, por poner un ejemplo, ¿vale? La falta de energía, ¿a qué se puede deber? Esa falta de suministro, pues a disparos de protecciones, a cortes voluntarios del suministro eléctrico o deterioro de los conductores por impactos accidentales o por sobrecalentamiento. Aunque bueno, se supone que si he realizado un mantenimiento preventivo correcto, eso no debería suceder, pero bueno, si sucede es porque no se ha hecho, no se ha mirado, no se ha tenido en cuenta hasta ese momento. Vamos a ver en esta parte un procedimiento general para poder buscar averías, cómo tengo que buscarla, ¿vale? Lo hemos visto ya en el taller, que cuando buscamos una avería, si intento verlo todo de manera global, no la voy a encontrar, ¿vale? Tengo que empezar a analizar la instalación, ir descartando lo que está bien de lo que está mal, ¿vale? Para de esa manera ir acotando el problema hasta dar justo con el punto de la instalación donde tengo el error y corregirlo, ¿vale? Entonces, tengo que ir tomando decisiones lógicas. Ahí os pone una serie de preguntas que la respuesta es sí o no, que me van a llevar a la solución de la instalación. Es decir, aquí hay que aplicar la pura lógica, ¿vale? No tiene más. Bueno, ¿qué comprobación tengo que hacer siempre en las instalaciones en primer lugar? Comprobar si tengo tensión. Y comprobar si la falta de potencia se da en toda la instalación. Que el día que el año pasado, se va a hacer un año ahora del apagón, estábamos unos profes haciendo un curso con un robot que tenemos ahí arriba y en el momento en el que alguien hizo algo en el robot, se fue la luz. Y lo primero que pensamos fue, ostras, ya nos lo cargamos. Algo le hicimos aquí que está mal, ya estropeamos el robot, dejamos a la planta toda de arriba, que era lo que nosotros veíamos, sin luz, y ya tuvimos que hacer un corto gordo para tal, hasta que ya nos enteramos que en el taller aquí no había luz, que en la calle no había luz. ¿Vale? Lo primero es comprobar si solo me falta energía en mi instalación o falta en toda la instalación. En toda la instalación. Normalmente lo que voy a ir es a un cuadro y con un polímetro voy a comprobar que tengo tensión. Tendré que poner, lógicamente, desde el punto de vista de seguridad, ya lo vimos, los EPIs de trabajo en tensión, ¿no? Cuando voy a intervenir en un cuadro, voy con mi polímetro, con mi equipo de medición de tensión y mido a ver si tengo tensión. Tenéis ahí ya una doble disyuntiva. ¿Se da en toda la instalación o no se da en toda la instalación? Si no se da en toda la instalación, la parte de la derecha, voy al cuadro secundario donde se encuentra el problema y compruebo si hay algún interruptor desactivado. Nuevamente, ¿hay algún interruptor desactivado, sí o no? En el caso de que no haya ningún interruptor desactivado, acudiré al cuadro general de la distribución y comprobar si hay algún interruptor desactivado, ¿vale? Lo que hago es seguir en ese árbol toda la alimentación de la línea, desde aguas abajo hasta aguas arriba, para ver en qué punto dejo de tener tensión, ¿vale? En qué punto dejo de tener tensión. Aquí en este aula, por ejemplo, ya habéis visto alguna vez que si hacemos un corto trifásico, os salta probablemente el de vuestro tablero, nos salta el que tenemos en este subcuadro y nos salta el que tenemos en el cuadro de allá del pasillo, ¿vale? Si es un corto monofásico, normalmente solo salta el de aquí o el de vuestro tablero. Pero cuando hay un corto trifásico llega a saltar hasta el que tengo allá, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay más corriente y no son selectivos del todo y saltan. Vale. Por el otro lado, por la otra rama, acudo al cuadro general de distribución y compruebo si hay algún interruptor desactivado. Rearmo el interruptor, ver si vuelve a disparar. Si rearmo protecciones y vuelven a disparar, pues ya tengo que encontrar cuál de las protecciones es la que salta, ¿vale? ¿Cuál de las protecciones es la que salta? Para localizar el fallo. Es similar a ese proceso que se hace en la vivienda, ¿no? Cuando me salta el diferencial, lo que hacemos es bajar todas las protecciones del cuadro, subo el general, subo el diferencial y empiezo a levantar las protecciones del cuadro de una en una. Levanto el circuito de alumbrado, no salta el diferencial, bajo el circuito de alumbrado, subo el siguiente,
Circuito de tomas de corriente. ¿Salta el diferencial? Vamos a suponer que no salta. Lo dejo para abajo. Así hasta que cuando levante uno de los automáticos, el diferencial salte. De esa manera yo ya localicé cuál de los circuitos es el que tiene la derivación. Aquí es un poco la misma idea. Tengo que ir al cuadro principal y con todo bajado voy ya subiendo de uno en uno las protecciones para ver en qué circuito, en qué subcuadro, en qué parte de la instalación tengo el problema. Y de esa manera lo voy acotando hasta que llegue a la máquina, que es la que me está dando el problema. ¿Vale? Ese sería el proceso desde el punto de vista de la tensión. Me vale para un defecto de aislamiento, me vale para un cortocircuito, ¿vale? Para cualquiera de esos defectos me vale perfectamente este proceso que tenéis descrito ahí en ese árbol. ¿Vale? Son preguntas de sí o no y bueno, voy viendo, acotando dónde está el problema. Bueno, una vez he detectado la avería, he detectado dónde está el problema. Ya lo hemos visto en los esquemas que vimos la semana pasada, vimos cómo podíamos acotar, ¿no? Conociendo cómo funciona el circuito, es fácil darse cuenta, bueno, es fácil, no es muy difícil darse cuenta de dónde está el problema, ¿no? Según cómo funciona el circuito, yo puedo prever dónde está el fallo. Entonces lo que tengo que hacer es comprobar visual o funcionalmente el defecto, ver qué es lo que está fallando, vamos, con el circuito en funcionamiento, desconectar el circuito afectado y verificar la ausencia de peligro para las personas o las instalaciones, reparar el elemento dañado, sustituirlo por otro de las mismas características y reponer la tensión y comprobar el normal funcionamiento de la instalación. ¿Vale? Recordar que cuando voy a dejar sin tensión, pues tengo que hacer un descargo con el procedimiento de las 5 reglas de oro. Aquí en el tema de mantenimiento no lo trata, pero el tema de seguridad que vimos en el primer trimestre hay que tenerlo presente, ¿eh? Aunque no lo mencione aquí, no quiere decir que no haya que hacerlo. Ahí tenéis, por ejemplo, el enclavamiento, ¿no? Cómo se realizaría. Se le añade una pieza ahí al stop de un térmico, por ejemplo, se le añade un tope pues para que no se pueda maniobrar ni accidentalmente. Otras veces lo que se hace en otros componentes permiten meter un candado con una llave. De esa manera el operario que está haciendo la reparación se coge la llave, cierra el candado y se asegura que ningún listo, entre comillas, va a llegar al cuadro y va a reponer. Porque eso pasa, ¿eh? Muchas veces los accidentes, cuando se está reparando una máquina, llega uno que no se entera, dice, coño, que parasteis la máquina, tío, no sé qué, y sube el cuadro, está bajado aquí y lo sube. Y te pilla con las manos en la masa. O te arranca la máquina, o te da una descarga, o los accidentes muchas veces son así. Ese se ha dado, de hecho, muchas veces en obras, por ejemplo, de construcción, se ha dado muchas veces ese problema. Hay una protección bajada en un cuadro de obra, otro que está haciendo otra cosa en otro lado, coño, que es que lo habéis bajado, a ver quién fue, no sé qué, tal, y sin pensar y sin preguntar lo sube. Y te pilla haciendo ahí lo que estés haciendo y te puede dar una descarga, lo que sea. ¿Vale? Pues a nivel industrial lo mismo. Por eso pues, los candados, los enclavamientos tienen sentido. Es una medida de seguridad adicional. Bueno, ¿qué anomalías se pueden producir? Aquí, pues, cuando conocéis una instalación y cuando hacéis el mantenimiento de una instalación, más o menos vais a saber los puntos débiles de esa instalación, por dónde falla. ¿Vale? Es como un coche. Cuando tienes un coche viejo ya y a lo mejor ya lo compraste de segunda mano, ya venía con sus defectos, conoces todos los ruidos que haces y sabes qué es lo que suele fallar en ese coche, ¿no? Este coche cada X kilómetros pues me da problemas la EGR o lo que sea. Pues ya lo sabes y bueno, actúas un poco en consecuencia. Pues en una instalación industrial es lo mismo. Tú vas a saber más o menos qué suele fallar en esa instalación. Porque muchas veces arrastramos defectos de diseño de la instalación. Hay pequeños fallos de diseño, tener en cuenta que es una instalación compleja que implica muchos sistemas trabajando conjuntamente y cuando se diseñó la instalación, pues hubo cosas que no se previeron y entonces hay fallos. Sensores que fallan pues porque son actuados de manera repetida y a lo mejor no se ajustan adecuadamente, o partes de máquina que cogen holguras pues porque están trabajando en unas condiciones que no son las más adecuadas. Yo que sé, hay un montón de cosas que te pueden dar fallos sistémicos, ¿no? En las instalaciones. Algunos que os pone ahí los apuntes. Bloqueo del rotor en motores. Cintas transportadoras que mueven material. El material a veces puede caer en el eje y me lo puede bloquear. No sé, bombas que en un momento dado van a absorber lodos de un pozo y te van a bloquear lo que es la bomba. Se te va a secar dentro y te va a quedar bloqueado completamente.
Bueno, muchas razones que te pueden llevar a un bloqueo de un rotor, porque lo estoy haciendo trabajar en una carga mayor, ese motor de lo que soporta y no consigue girar. Luego tengo las averías por desgaste de elementos mecánicos o rotativos, averías mecánicas que muchas veces arrastran averías de tipo eléctrico, ¿vale? Sobrecargas de trabajo prolongadas, máquinas que están funcionando de manera continua y bueno, se dan calentamientos y sobrecargas por trabajo prolongado. Aumento excesivo de la temperatura en un equipo o en el cableado, muchas veces puede ser por razones externas, pues porque a lo mejor durante el invierno pues no hay una temperatura en la nave donde estoy fabricando muy grande, pero por lo que sea en verano, me vino el verano caluroso, se empieza a calentar, tengo 30 y pico grados afuera y las máquinas lo notan. Cortocircuitos o roturas en los devanados internos de un motor, por desgaste, por uso, deterioro del aislamiento de las bobinas del rotor o del estátor por rozamiento. Si la máquina coge holguras, pues empieza a rozar por dentro y el motor se puede romper. Conexiones erróneas, fundamentalmente en los circuitos de mando. Bueno, las conexiones erróneas tienen que ser porque haya realizado algún tipo de intervención en la máquina, lógicamente, lo que nos pasa aquí cuando hacemos un montaje. En una instalación que está en perfecto funcionamiento, una conexión errónea no suele ser un problema, hasta que intervenimos. Sobrecalentamiento de los contactores, por arranques y paros a lo mejor más frecuentes de lo normal. Ruido mecánico magnético en el contactor durante el funcionamiento. Fallos en el electroimán de un contactor, pues por desgaste, por número de maniobras. Soldadura entre contactos de contactores, también por uso, por repetidas maniobras. Desgaste prematuro de contactos de dispositivos de la paramenta, también puede pasar en la parte de mando. Fallo de alimentación en los autómatas. Los autómatas tienen electrónica, la electrónica también a veces pequeñas perturbaciones del resto de la red eléctrica la afectan y me rompen fuentes de alimentación y cosas por el estilo. Por eso pueden fallar a veces la alimentación. Están pensadas además las fuentes de alimentación para que si se tiene algo que romper, que se rompa la fuente de alimentación, porque la sustituyo por otra nueva y el autómata no sufre daños, ¿vale? Normalmente toda esa parte de filtros, de protecciones, se pone en la parte de potencia. En la parte de señal puramente de pocos voltios, esa electrónica de señal que es más débil, se intenta preservar para que no tenga problemas. Errores de comunicación entre el PLC y las entradas y salidas, cableado del autómata suelto o incorrecto, a veces pues por intervenciones humanas también en el cuadro, errores en la programación y configuración, puestas a tierra en los equipos mal conectados o incorrectas. Los errores de programación, salvo que haya una intervención, es otra cosa que no se suele dar, ¿vale? O porque se hayan a lo mejor cambiado parámetros de un variador de frecuencia, de otros componentes auxiliares y afecten o se contradigan con la programación de un autómata. Pero bueno, normalmente fallos de programación no suele haber. ¿Vale? Eso es una lista de cosas posibles que pueden fallar, de otras muchas que hay, ¿vale? Si entramos, por ejemplo, en instalaciones neumáticas, que no os las consideráis, pero que en automatización las vais a encontrar también, pues lo que tengo son desgastes en las válvulas tienen dentro como unos sellos de goma, que esos sellos de goma se desgastan, las gomas caducan, se van volviendo quebradizas y se rompen y empieza a haber fugas de aire dentro de las válvulas. Entonces, esos sellos, por ejemplo, pues hay que sustituirlos cada X tiempo. Es una labor de mantenimiento. Bueno, en caso de avería, pues hay que parar, hay que desmontar y demás, ¿vale? Muchas veces tengo software, que es lo que os ponéis de monitorización, entrarían dentro de ese mantenimiento predictivo, que muchas veces me sirve para predecir dónde voy a tener la avería. Y a veces también me sirve para localizar. Cuando una parte de una máquina falla, pues va a haber algún parámetro dentro de ese sistema SCADA que me va a decir dónde está el fallo, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, esto lo veremos, lo del preventivo como ejemplo, lo veremos cuando veamos la otra parte del tema el próximo día. Para acabar hoy vamos a ver el flujograma este de localización de averías, ¿vale? Y algún ejemplín, bueno, esto ya lo vimos el otro día. Bueno, a ver si se ve porque la calidad de esta copia no es muy buena, ¿eh? Bueno, vamos a ponerlo así un poco más grande. Vale, tenemos una avería. Primera pregunta que me tengo que hacer. Esto sería las... Joder, no se ve nada. Bueno, os lo voy leyendo. Las decisiones que tengo que ir tomando, ¿no? Las preguntas que me tengo que ir haciendo. Bueno, ahora se lee un poco más.
Vale. Tengo una avería. Primera pregunta que me tengo que hacer. ¿Tengo tensión en las entradas del circuito? ¿Tengo tensión en la entrada del circuito? Lo que hacemos aquí en el cuadro, ¿no? Miro tensión en bornas, lo primero de todo, si no me funciona. Que tengo tensión en bornas, miro tensión en el circuito de mando, miro tensión en el circuito de fuerza. Es a lo que se refiere esa pregunta de ahí. Puedo tener la respuesta sí o la respuesta no, ¿vale? Que no tengo tensión, vamos por la parte de la derecha. Pues intento poner en tensión la instalación, ¿vale? Intento poner en tensión la instalación. Vamos a suponer que pongo en tensión la instalación y la instalación funciona. Pues ya está, solucionada la avería, ¿no? Era un problema de que no tenía alimentación. Vale, estábamos por aquí. Puesta en tensión de la instalación. ¿Funciona? Vamos a suponer que no. Pues vamos a analizar el comportamiento del circuito, que era el mismo punto desde al que llego si contesto sí a la primera pregunta. ¿Tengo tensión en las entradas del circuito? Sí, pero no funciona. Bueno, pues tengo que analizar el comportamiento. ¿Qué parte falta? La primera pregunta que nos hacemos siempre. Como tengo dos circuitos normalmente, vamos a ver en la última práctica que vamos a hacer en el taller, la del cuadro aquel, que va a involucrar un pequeño PLC, voy a tener tres circuitos, pues tengo que ir mirando circuito a circuito cuál de los tres falla, ¿vale? Es la pregunta de qué parte del circuito falta o falla. Y aquí os lo hace entre dos, fuerza o mando. Fuerza o mando. Siempre os digo, cuando probamos una de estas prácticas donde tenemos un motor, que primero con la fuerza bajada probéis solamente el mando, ¿vale? De esa manera, cuando yo vaya a probar la instalación completa, yo me aseguro de que el mando está funcionando bien. Va un poco en la línea de esto, de dividir el funcionamiento en dos partes para poder analizar el fallo por separado. Vamos a suponer que la respuesta es que lo que falla es el mando. Bueno, pues desconexión de la alimentación de la fuerza, desconecto la fuerza y compruebo las tensiones en el circuito de mando. Desde el neutro hacia los potenciales de aguas arriba. La comprobación que habíamos visto el otro día de poner una sonda en el A2 y voy subiendo en cada una de las ramas del circuito, ¿no? Para ver dónde tengo tensión y dónde no tengo tensión. Donde tenga tensión es donde tengo el circuito abierto. Que supero un pulsador de marcha, pues ya tengo que hacer las comprobaciones con el pulsador de marcha pulsado, ¿vale? Hasta llegar arriba. De esa manera voy a localizar dónde tengo una interrupción en el circuito. Yo antes de esta medida haría otra siempre, que es descartar que el receptor del circuito, si tiene que funcionar, por ejemplo, un contactor, descartar que sea el contactor el fallo, ¿vale? En vez de buscar por el circuito, que es lo que normalmente hacemos aquí cuando estoy cableando, la primera comprobación sería medir la tensión en el contactor a ver si cuando doy marcha le llega tensión. Si le llega tensión y el contactor no funciona, es porque el contactor se ha estropeado, ¿vale? Entonces ya tengo la solución, es sustituir el contactor, ¿vale? Esa comprobación os la pone aquí en este cuadro, pero sería la primera, ¿vale? Mido las tensiones, si detecto que el circuito está abierto, pues lo cierro y ya localicé la avería. ¿Que tengo tensión en toda la rama? Bueno, pues va a ser el receptor el que está mal. Si tengo el circuito completamente bien en todo su recorrido, lo que falla es el receptor. Pero bueno, ya os digo que este fallo lo podíamos haber visto midiéndolo primero de todo la tensión en el receptor cuando le doy a marcha, ¿vale? Es lo más sencillo. Y de ahí ya habría solucionada, ¿vale? Y luego tendría la parte de fuerza, que también la analizamos el otro día, posible receptor en mal estado, mal conectado, sustituir y reparar su conexión, ¿vale? En el fuerza también lo que hacíamos aquí cuando el error es de cableado, pues es ir fase por fase, midiendo continuidad, para ver en qué punto tengo interrumpido el circuito. A veces pues puede ser un contactor que tiene un polo que no funciona, por eso la medida de continuidad, si yo la doy y actúo con el circuito desconectado lógicamente, manualmente sobre el contactor, pues voy a saber si me da continuidad o no, si está bien el contactor o no, ¿vale? Esa es la idea de lo que buscamos aquí. Cuando tengo una avería, hay que proceder, como tenéis aquí en el cuadro, fijaros que son todo preguntas de sí o no, de manera lógica. La táctica siempre es ir acotando el error. Descarto lo que está bien ni tocarlo, y nos centramos en la parte
posible que puede estar mal. Y dentro de esa parte, pues intento cada vez acotar el fallo a un punto más pequeño hasta que ya sé qué es lo que falla y lo puedo solucionar. Es un proceso completamente lógico, ¿vale? Digo esto porque a veces encontrar una avería parece muy difícil, pero es muy difícil si lo hago de manera desordenada. ¿Por qué? Porque voy a estar mirando todo de manera repetida y no voy a acabar de encontrarlo, ¿vale? Pierdo tiempo mirando cosas que sé que funcionan en vez de centrarme en lo que no funciona. Por eso, aquí tenéis que ser lógicos y tenéis que seguir un método, ir de manera ordenada, descartando lo que está bien y centrándose en lo que está mal, acotando ese error, ¿vale? Bueno, esto sería un poco en la línea de lo que vimos el otro día, expuesto de una manera así un poco más formal. Lo que nos queda por ver, que ya lo vamos a ver el próximo día, lo vamos a apuntar un poco y lo vamos a dejar ahí. A ver, que esto le cuesta moverse a este archivo. Vale. El próximo día veremos, nos meteremos de lleno en el mantenimiento preventivo, ¿vale? Mantenimiento preventivo o de estado. Bueno, vamos a ver operaciones que se realizan con estadillos de estos de ejemplo. Al final, en un mantenimiento lo que vais a tener, si os toca hacer una de esas gamas que hemos visto, es ir con una hoja, ir marcando tics o sí o no, o escribiendo observaciones que hago en la máquina, pues de diferentes partes. Es algo que en la práctica del trabajo diario pues es más bien aburrido. Pero bueno, es una parte necesaria para que las instalaciones funcionen, ¿vale? Al final, salvo que tenga un sistema predictivo muy bueno con sensores que me informe y no necesite hacer inspecciones visuales y demás, al final es un paisano con una hoja de papel y mirando, comprobando las cosas de manera manual, ¿vale? Bueno, aquí veremos diferentes ejemplos. Tenéis otro, en la última práctica en el variador, tenemos un ejemplo de ese mantenimiento, ¿vale? En esa práctica de motores, en la última tenemos un estadio de mantenimiento para que lo hagáis. Bueno, pues para hacer un mantenimiento también en la práctica de ejemplo, para que veréis cómo se haría, ¿vale? Bueno, por hoy esta parte está